Durante 90 minutos, Maximiliano Lecchi le pone voz a los temas más importantes de la actualidad. El Arranque. La información precisa que necesitas para comenzar tu día. 11:13 de la mañana en toda la República Argentina. Continuamos en la mañana del Arranque. Nuestras vías de comunicación en Twitter y en Instagram nos encontrás en @radiosónica y nuestro número de WhatsApp es 11 22 62 77 28. La verdad, hace 5 minutos, menos, 3 minutos ingresó a nuestros estudios el doctor Vicente Monteverde y ya, la verdad no doy más de la ansiedad de que le mostremos o le contemos a la gente todo lo que estábamos hablando recién. En 3 minutos nos volvió locos con las cuestiones y todo su información y todo lo que trae para compartir con ustedes. Vicente, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por permitir difundir los trabajos académicos, que son difíciles de difundir, ¿no? Tremendo, es muy importante lo que nos contabas recién. Me quedé con algo, pero que lo dijiste recién un segundo y la verdad me dejaste pensando. Vos dijiste que el gran problema de la corrupción es que o los pasos a seguir para, digamos, sacarle la corrupción definitivamente del país son castigo, prevención y educación. Claro. Y decíamos, no tenemos ninguna de las tres. Esto no lo invento yo. La mejor agencia internacional anticorrupción es de Hong Kong, trabaja sobre esos 3 pilares. Vos no podés, vos llevar la corrupción a cero es imposible de la noche a la mañana, pero vos podés ir tratándola. Primero tenés que tener castigo, porque si no ejemplarizás, la gente no ve que el que realiza el acto de los dos lados tiene algún castigo. Después prevención, porque acá no podés correr atrás de lo que pasó, porque si no dentro de 2 años vas a correr de lo que pasó hoy y así vas a ir corriendo detrás del suceso, del cuaderno, del pendrive, de la computadora. Y lo último, la transformación cultural, porque el problema de la corrupción es cultural acá en la Argentina específicamente. Está estudiado, tenemos libros yo te contaba, 1750, Stowe Company, soborno a la gente. O sea, venimos de un puerto contrabandista, vamos a ser claros. Entonces, la raíz cultural la tenemos. No estoy diciendo que todos seamos corruptos, aclaremos esto. Entonces, la educación para trabajar esto a 10 o 20 años es fundamental, como la educación sexual. En Corea, en Eslovenia, en países, en Hong Kong, hay videos explicativos. En España hay folletos de transparencia en los colegios. Entonces vos vas sembrando en la mente de los niños el cambio cultural que vos necesitás y vas transformando. Pero sin estos 3 trípodes, vos lo único que haces es asombrarte por las noticias. Qué bárbaro esperar estar con la noticia diaria, si entró tal ministro, si entró tal esto, si ahora cayeron los empresarios, entonces no solucionas el tema en realidad. Y después pasa, porque el tiempo sigue. Y como dice el dicho del anillo, todo pasa, vos te olvidás, y esto fue noticia un momento y pasó. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, culturalmente hay una matriz, digamos, de corrupción que pareciera que se aprende y se enseña en la Argentina. Obviamente, ¿no? Esto es histórico, viene de, si vos recurrís a los libros de historia, hay un libro de Pomer muy interesante, La cultura de la corrupción, donde vos lees el fin del siglo XIX, donde se transaba el tema de los subtes y todo esto, y las situaciones son parecidas. Cambia el contexto histórico, no estoy diciendo lo mismo. Agravada en estos últimos años por un sistema que se denomina, yo lo tengo en los libros, de corrupción sistémica. Corrupción sistémica, ¿qué quiere decir? Vos en corrupción tenés 3 áreas. Yo la divido en corrupción política, en corrupción pública y corrupción privada. ¿Por qué se divide? Por el impacto. Si vos tenés un sistema de corrupción política, la única forma de transaccionar con el Estado es entrar en este sistema. ¿Se entiende? Entonces la empresa para transaccionar tiene que corromper. No tiene otra alternativa. Entonces, desraizar esto cuesta. La finalidad de la corrupción siempre es económica, en el fondo de todo. Mira, yo tengo un capítulo en el primer libro sobre el estudio del amor al dinero. Y vos sabés que no es tan así, sino que es el significado del amor al poder, no al dinero en sí. Porque fíjate otra cosa, te doy otro espejo cultural. ¿Cómo es un tema cultural la corrupción? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo ves en una persona? Lo ves por sus expresiones culturales. ¿Cuáles? Su auto, su casa, su gasto, sus viajes. ¿Se entienden? En esas expresiones ves márgenes de corrupción. ¿Se comprende? Esto no quiere decir que todo lo que viaje nos entendemos, sino que lo producido se lo pone de alguna manera culturalmente encima.
¿Se entiende? Entonces lo ves como expresión cultural. Eso es lo que ocurre. Ahora, en este proceso de tsunami, yo quiero alertar algo, aparte de estos tres trípodes. Tenemos que tener en claro que estos procesos de tsunami barran la economía, ¿sí? Como Lavallato, barran la economía. Entonces yo pienso, y esto es claro, sin dejar el tema de castigo y sin dejar el tema de hacer los tres puntales, salvar a la gente que trabaja en las empresas, separar a los directivos, castigar a los directivos con su patrimonio propio, castigar a los funcionarios con su patrimonio propio, pero el que trabaja en la empresa honestamente, el empleado, el obrero, claro, si puede ser barrido por el cierre, obviamente, ¿qué culpa tiene? Entonces yo creo, y esto lo propongo hoy en la radio, porque hay una ley de responsabilidad penal empresaria vigente a partir del 1 de marzo, que tenía un artículo, el artículo 37, que era el artículo que iba para atrás, 6 años para atrás, por estos hechos. No fue aprobado, lo sacó no sé quién, gente del gobierno anterior. Yo creo que hay que aplicar la ley penal más benigna. Entonces, ir para atrás con esto, a acuerdos de colaboración eficaz, esto no quiere decir, vuelvo a lo mismo, que no se castigue. Para salvar la empleabilidad, claro. La gente no tiene la culpa de esto. Entonces, hagamos cirugía, saquemos al funcionario, saquemos al directivo, pero el empleado y el obrero de la empresa que siga trabajando. ¿Qué culpa tiene? Que se devuelva el dinero. Vayamos contra los patrimonios de los empresarios. El Estado no es vamos a ponerlo de esta forma, es el promotor de la corrupción o el privado también. Mira, hay una definición de corrupción activa y pasiva. Donde, o sea, la activa es el que pone el soborno, el pasivo es el que recibe, pero fuera de eso, el tema es así. En un sistema de corrupción sistémica, como yo te lo dije anterior, la única forma de transaccionar es mediante la corrupción. Exactamente. Entonces, en ese sistema, vos no hacías nada si no transaccionabas. Entonces, si vos querías una obra, tenías que ir. Todo, o sea, no nos olvidemos que estamos hablando de 12 años, y lo anterior, o sea, si empecemos a sumar. Bueno, recién hablamos con antes del aire, ¿no? Esto de que uno a veces piensa que la corrupción está ligada 100% a la política, ¿no? Que uno piensa en la Banelco y estas cuestiones, por un lado. Una parte. Hay una parte, claro, que uno piensa en las empresas y la obra pública, ¿no? Pero las jeringas en los hospitales. Hay de todo. Digo, Vos tenés corrupción por obligaciones de no hacer. Las ambulancias, ¿no? Vos tenés corrupción por obligaciones de no hacer. O sea, yo te pago para que el expediente en una sanción me lo pongas abajo. Claro, para obligaciones de no hacer. Yo te lo pago para que el expediente lo tires. ¿Se comprende? O sea, estructuralmente podés verlo en varios lugares, ¿no? No voy a empezar a salir. Ahora, que califiquemos que hay corrupción hoy en todos lados, no, yo no creo eso. Yo creo que hay que ser inteligente y establecer mecanismos de prevención normales, culturalmente argentinos. Ojo, ¿se entiende? Yo estoy de acuerdo con normas internacionales. Ahora, nosotros no somos australianos. ¿Qué sería? ¿Más flexibles? No estoy hablando de más flexibles, no. Más reales, o sea, vayamos a donde está la cosa. Vicente, sí. Recién estuve mirando mucha televisión este fin de semana respecto a los cuadernos. Se habla, en muchos casos se habla de la posibilidad real de un cambio respecto a los cuadernos, una posible sentencia a los funcionarios que se vieron implicados en el tema de los cuadernos y también a los empresarios, pero si uno mira el contexto, hay muchos empresarios que están ligados al actual gobierno y también sumaríamos el caso de los aportantes truchos en provincia de Buenos Aires. Si es real la posibilidad de un cambio, porque uno es muy escéptico respecto a lo que viene haciendo este gobierno en cuanto a los negociados o cosas que se van dando a la luz. Entonces, ¿sirve realmente el castigo a los gobiernos anteriores? ¿Sienta realmente un precedente o es circo mediático como hablan muchos? Yo en eso no me atrevo a dar opiniones sobre lo que va a pasar. Ahora, lo que quiero decirte es que el sector político tiene que sentarse y hacer un gran acuerdo, por lo menos, ¿se entiende?, para limpiar sus filas, ¿se comprende? Y con el tema de los aportes de campaña siempre hubo esto no lo digo yo, los aportes siempre fueron, inclusive si vos cambiás el sistema, va a aparecer. Entonces lo que hay que hacer es buscar una vía lógica de acuerdo político para que la política se ponga los pantalones de una vez, ¿se comprende lo que quiero decir? Porque esto lo que hace, empuja a la política a ponerse los pantalones de una vez, dejarse de discursiar y operar donde hay que operar. Y bueno, si hay que castigar, hay que castigar. Ahora, por lo menos empecemos
de alguna manera discutir los temas. Yo lo que me pongo contento es que esto lo estamos discutiendo con cuaderno, con fotocopia, o sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, la sensación que generalmente da, y nuestros oyentes a veces nos dicen, y lo escuchamos ahora mismo, es que la política pareciera más una parte del problema que parte de la solución. No, la política es parte, yo te dije que hay corrupción política, corrupción pública, corrupción privada. No digo, tienen los mismos ámbitos. En términos de legislar en ese sentido, en términos de controlar. El tema es así, si vos legislás... Perdón, de un cargo político vale $500.000, $600.000. Bueno, yo brindo por el sector de la justicia que debe. Claro. El sector de la justicia nos debe muchísimo en transparencia, en calidad de la justicia. Vamos a ser claros en todo lo que pasa, en lo que dejan los delincuentes sueltos, en las cuestiones, o sea, no nos olvidemos que el sector político y el sector judicial nos debe claridad y transparencia. Ahora, yo creo que es momento también institucional para ponerse los pantalones. Y discutirlo y promoverlo, pero no discutirlo desde el punto de vista del discurso, de las soluciones. Como yo te dije recién, busquemos la ley penal más benigna para atrás, salvemos la empleabilidad de las empresas, como también está la cosa juzgada irrita, el fallo que estuvo equivocado, busquémoslo, porque si no termina en una casa de brujas en el aire esto. Claro. Y gira en el aire y no soluciona, ¿se entiende lo que estamos diciendo? Sí, aparte de la generalización siempre es enemiga de obviamente, acá lo que tenés que hacer es operar, el sector político tiene que reunirse y decir, bueno, a partir de ahora tenemos que estar, la vara tiene que ser de una manera. Ahora, ¿cuál es la vara? ¿Se entiende? Adaptemos la vara cultural. Yo no estoy diciendo que seamos flojos, pero sí sostengo que el empleado, el obrero de una empresa no tiene que pagar por qué pagar por los hechos de corrupción de la empresa si no los hizo. Eso sería, además de, vos lo contabas fuera del aire, costo social, ¿no? Al fin y al cabo. Bueno, el costo social de la corrupción yo lo tengo en las fórmulas, se divide en dos partes. En esa parte y en los casos de corrupción que hay vidas, caso 11. Ah, ok. O sea, en el caso de 11 vos tenés la plata que no se usó mal, que no se arreglaron los trenes, y el costo de la vida, que es terrible, costo de vidas humanas en el caso de un accidente producido por corrupción, netamente por corrupción, es temible. Entonces, pongámonos de pie, seamos una nación lógica, hagamos las cosas que tengamos que hacer, y comprometamos lo que tengamos que comprometer, empecemos a hacer las cosas seriamente, salvemos el obrero y el empleado que trabaja no tiene la culpa de esto. Esto no quiere decir que el director, que esté en la empresa no tenga que pagar. Enganchemos patrimonios personales. O sea, busquémosle una vuelta para que el que vaya a hacer un acto de corrupción diga, pero si van por mí después, van por mi patrimonio después. Entonces, busquemos fórmulas que nos den algún tipo de prevención, porque si no, no vamos a avanzar. ¿Sí? Vicente, ¿hay voluntad política para estos cambios? Yo no la veo, pero... Yo no la veo, los muchachos viste, se van escondiendo detrás de los mensajes, viste, o sea, se van escondiendo y aparece gente que habla como si nunca vio nada o hubiera estado en algún lugar muy, diríamos, que es blanco. Muy interesante, y esto perdón por la autorreferencia, pero me pasó acá, los chicos lo saben. Me ha pasado hace poco en mi trabajo profesional que me contratan, me llaman a alguien del Estado, no vamos a decir quién, pero nivel muy alto de Ministerio del Estado Nacional. ¿Cuánto querés ganar? Llega a ese punto, ¿cuánto querés ganar? La pelota. Bueno. Entonces uno dice, mira, es el Estado. Yo digo, yo la verdad no quiero ganar y trabajo en empresas privadas también, no te voy a cobrar lo mismo porque es el Estado. No, yo te saco un contrato fuerte. Los términos son esos, ¿no? Te saco un contrato fuerte. ¿Sabes qué? Digo, yo prefiero ganar como la media. No había ningún retorno. Bueno, claro. ¿Cuánto se gana la media? Digo yo. Pon un contrato de la media, no me interesa un gran contrato. No, pero bueno, está bien. Déjame que lo charlamos, lo pateamos. Nunca más. No. Claro, no, porque porque evidentemente en el contrato necesitan a alguien que quiera transar. Claro. Bueno, o sea, si la primera cuestión es el obstáculo... Yo lo miraría el vaso lleno, ponete feliz que te llamaron porque profesionalmente debe ser muy Claro. bueno. Entonces buscaron, eso se llama poste, corrupción, te poner un poste donde vos tenés que rendir la vuelta. Y bueno, eso es lo triste, ¿no? Eso es lo triste que volvamos a... Esto, Vicente, a nivel nacional, pero fuera del área nos decías, a nivel provincial, bueno, a nivel municipal tenés... tengamos en cuenta algo. A nivel nacional rige la ley 27401 para ciertos contratos, para los PPP y para compras de mayores de 100 millones de pesos. Ahora, ninguna provincia adhirió a la ley. Ninguna municipal adhirió a la ley. La ley implica que
las empresas privadas tienen que hacer un programa de integridad, o sea, hay que hacer cierta y de compliance. En el PPP vos seguramente estás al tanto, y si no averigualo, ahí los directores de Vialidad Nacional están involucrados. Por son supuesto, socios. por supuesto. Con lo cual también es toda una trama. Y ahí hay un tema, que hay una discusión internacional que los PPP son ineficientes en eso, porque dice que en España no fueron eficientes. Bueno, en España hubo un par de... Yo el año pasado estuve en el Congreso de Transparencia en España y ahí había también unos... ¿En qué nivel estamos? Ya sé que es horrible medir esas cosas, pero ¿en qué nivel Y nosotros estamos... Bueno, el índice da 85, no es un índice muy alto por algunos cambios de gobierno, pero instrumentalmente en anticorrupción estamos muy bajos todavía, o sea, sin criticar. Vicente, ¿estás de acuerdo con que la oficina anticorrupción la maneje el oficialismo y no la oposición? Ese es un tema discutible. Yo no hablaría ni de oficialismo ni de oposición. Haría un concurso con gente capacitada. Te cuento una anécdota de la oficina anticorrupción. Y no por criticar a los muchachos, porque yo conozco a los profesionales que trabajan muy bien. Estoy en la Comisión Anticorrupción del Consejo Profesional. Hubo una licitación el año pasado para armar lo que se llama un instrumento que se llama mapas de riesgo. El mapa de riesgo en anticorrupción es muy importante, es un instrumento que se puede aplicar a cualquier oficina y se hace. Del Ministerio de Justicia. La ganó una consultora, donde conozco a los muchachos, son muy capaces, y se cayó por una noticia en el diario, porque una política importante le cuestionó por qué ese trabajo no lo hacía la Oficina Anticorrupción. Obviamente. Y yo opino lo mismo. Vos podés contratar gente que sepa, que esté capacitada idóneamente y que lo haga. Yo por supuesto, mi currículum lo envié, pero no me llamaron. Pero aclaro, claro, bueno, aclaro que no me llamaron. No para ganar un contrato, sino para trabajar honestamente. O sea, si se puede capacitar la gente y se puede, pero yo creo que tiene que ser asépticamente un puesto de concurso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Con algunos elementos políticos, si vos querés, de la oposición, y que trabajen. Entonces se trabaja técnicamente bien y se trabaja para cualquier gobierno que suba. Ahora, qué interesante esto que traes, porque fue unas medidas cuando se anunciaron, que anunció Macri, de que iba el gobierno a ser auditado, por ejemplo, por PwC o EY. Y hay gente que decía, bueno, qué bueno que venga alguien de afuera, pero de repente te das cuenta que el Estado no tiene mecanismos de control, digamos, para controlarse. Una de las cosas que son interesantes de estas, yo doy un curso que se llama Herramientas Gerenciales para la Transparencia en el Consejo Profesional, por eso conozco un poco de herramientas de trinchera. Hay herramientas que se pueden utilizar que son publicables y los mapas de riesgo que tienen responsables. Entonces, ¿qué pasa? Pasa esto. En este riesgo lo llamás al responsable que tenía que monitorear. Y vos monitoreás eso. Pero claro, como vuelvo a lo mismo a decirte, todo esto abre un abanico de cosas y vos sacás a la luz cosas que, bueno, que hay gente política no le interesará. Y si vos querés, yo después te agrego por qué Lavallato fue eficiente. ¿Por qué Lavallato fue eficiente? Porque Brasil, que es OCDE, tenía un sitio de internet donde tenía obra pública por obra, pero no tenía la foto de la obra pública, tenía el contrato, tenía publicados los contratos, las sanciones y hasta los flujos de fondos que vos pagabas a las empresas. Entonces los fiscales, cuando empezaron a enhebrar Lavallato, tenían los contratos por internet, los bajaban. Claro, el otro día la titular de la Oficina Anticorrupción va a pedir 3 contratos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí, tiene que pedir al ministerio. Y los contratos tienen que ser públicos. ¿Por qué yo no voy a ver? ¿Qué tiene de que esconder un contrato? Si es dinero público que se paga. Entonces, hay cuestiones culturales que hasta que esto empiece a aparecer, hasta que hay una ley de acceso a la información pública, la tienen que empezar a cumplir, hasta que esto empiece a forzar un poco la realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Donde vos publiques tu contrato. ¿Cuál es el problema? Sí, esta idea de gobierno abierto, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el problema que publiques un contrato de obra? No la foto de la obra sola. Contrato de obra, sanciones, los flujos que le pagaste. ¿Estás al tanto del caso de Bahía Blanca? Hace como 15 años, aparentemente, la gobernación de Bahía Blanca tiene esta idea de gobierno... Intendencia, la Intendencia de Bahía Blanca tiene vamos a decir, preceptos de gobierno abierto, y un argentino creó un software
donde empezó a linkear toda la información. Uno entra a bahiablanca.gov y el Sí. gobierno no hay que hacerlo. Y están las facturas de contratación. Por supuesto, subidas. lo que sé, yo sé que, un ejemplo, el hospital de Bahía Blanca Autogestión funciona muy bien. Te aclaro que eso Sí, por eso. sé de referencia que Sí, funciona sí. muy bien. Sí, uno entra, le invito a los Pero oyentes bueno, a que entren y se fijen. eso es, pues, llevar eso a los gobiernos. Bueno, Sería... y bueno, yo hice un trabajo hace un par de años más, tengo un libro de contabilidad municipal, hice todo un reglamento a las 2000 municipalidades de todo el país, y hay provincias que están las fotos lindas del turismo y parece que la plata de la municipalidad la bajó Moisés en Maná, por Maná, ¿se entiende? O sea que él no ejecuta presupuesto, entonces hay una cuestión cultural, o sea, rendí cuenta, si vos tenés la plata, rendí cuenta, ¿se entiende? O sea, es muchos lados donde hay que cambiar la cabeza, ¿sabes? O sea, tenés que rendir cuenta, rendí la cuenta, mostrar tu presupuesto, mostrar tu ejecución, ¿cuál es el problema? Si la gente lo que lo vea, ese link, linkealo, mostrá la factura. ¿Cuál es el problema que yo muestre una factura que pago? Si es legal. Suena, digamos, suena como, a ver, es excelente la teoría, pero uno como argentino y viviendo y conociendo, a ver, yo creo que salís a la calle o el grupo de amigos, familiares, allegados, siempre sabes de alguno que se manda, viste una macana acá, otra macana allá, y parece como muy difícil cambiar realmente la realidad. La educación Brasil principalmente. juntó 1 millón de personas en las manifestaciones para que se modifiquen las leyes anticorrupción. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si nosotros o sea, por algún lado empieza. ¿Sí? Claro, No, o sea, y encima, a ver. empecemos por algo. Ustedes me están dando una oportunidad para poder explicar esto, ¿se comprende? No desde el punto de vista político. Yo lo escuché que hablaron con Alfredo. Alfredo Sí, Porpé, que sí, es sí, un sí. capo. Sí. Pero salgamos, a veces hay que salir del eje político y hay que ir a la cuestión básica, normal, la información, esto, el contrato, la herramienta. ¿Por qué no aplicarlo? Parece cándido, pero no, esto hay que resolverlo de alguna manera. Políticamente hay que resolverlo. No, además hay un clamor social respecto Obvio. a esta cuestión y hace 15, 20 años que uno habla de los cuáles son los principales, en cualquier encuesta ves cuáles son los principales temas que le importan a la gente. Tenés inflación, inseguridad, corrupción. Están ahí, pero a lo que me refiero es a que en los estratos más bajos, en la educación, sería clave quizás iniciar por ese lado, Yo ¿no? hace mucho tiempo que voy promoviendo que se trabaje culturalmente en los colegios, con los chicos, con folletos, con cuentos, o sea, España trabaja con cuentos, y que empecemos a trabajar en los colegios. Entonces nosotros en 10 años tenemos por lo menos una frontera cultural y una generación educada de otra manera, ¿se comprende lo que quiero decir? Sí, y que aparte es muy plausible de ser hecho porque, a ver, se han trabajado temas como medio ambiente, por ejemplo, en los colegios sí funcionó perfectamente. Sexual, viales. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Y me parece algo interesante. O sea, el paradigma es que la realidad ha cambiado y tiene que cambiar. Entonces, si nosotros no vamos trabajando, no va a costar mucho. O sea, obviamente, mover al elefante político cuesta. Si no le pegamos los pies, no se va a mover. Claro. Y aparte también hay una sensación, la vez pasada Carlos Pañi en una entrevista decía que a veces los periodistas, ¿no?, cuando reportan hechos de corrupción, etcétera, se genera como una épica, ¿no?, en el lector de decir, bueno, por fin estamos luchando contra la corrupción. Y Pañi decía, y yo a veces me da hasta lástima desilusionar al lector, porque la verdad es que a veces es un pequeño casito que no influye y todo el mundo lo siente como una especie de alivio. No, Dice, la persona se siente identificada en la gesta. Claro. Ahora, claro, pero no está mal eso. Ahora, lo importante es que la información salga hacia afuera. La cuestión es eso, que estemos discutiendo, que uno pueda discutir y que de la academia, nosotros que aportamos, investigamos y estudiamos, que no nos llaman de ningún lado, obviamente, y se entiende, porque hoy todo el mundo habla de anticorrupción. Pero herramentalmente, cuando vayamos a las herramientas, poco se discute, ¿se entiende? Lo correcto, qué herramienta se aplica. O sea, todo el mundo habla de gobierno corporativo, pero hay que bajar esto a la realidad. ¿Se comprende lo que quiero decir? Esa es la única forma. Sí, es que bueno, yo acabo de invitarte en LinkedIn, de paso. Muchas gracias. Ahora, no, pensaba esto, porque acá, digo, lo que pasa es que si me siento mal pinchando globos, ¿no? Pero volamos Río Tercero por corrupción. Sí, por Digo, supuesto. Argentina, los argentinos en general, por eso ¿no? te dije que el sistema judicial nos debe. Claro. ¿Qué te dije? El sistema judicial en sí nos debe institucionalidad.
Eso es lo que nos debe. Y eso, el sistema hay que golpearle la puertita y decirle, muchacho... Y ahí tenés desde el costo político, lo que económico, todo, social, todo. Es decirle, muchacho, diplomático. hay que hacer la purga y definir qué van a hacer ustedes en este proceso. Joan. ¿Cómo te imaginas al país de acá a 10 años? ¿Un país más corrupto o menos corrupto? No, yo pienso que culturalmente esto va a ser positivo. No sé si va a ser menos corrupto, pero al haber noticias y al salir hacia afuera y al castigar empresas, yo creo que el que va a hacer algo va a pensarlo 2 veces. O sea, ese efecto es positivo, ¿se entiende? Es una generalización muy fuerte lo que vos me decís. Ahora, yo creo que apostemos por lo positivo, muchachos, que esto vaya cambiando, ¿se entiende lo que quiero decir? Y que sumemos, no restar no sirve. Bien. No, eso. La verdad, muy claro, muy lúcido todo lo que nos has contado. ¿Sabes que estaría bueno? Tenías una última. No tengo una última. Me gustaría hablar no sé, del los libro. Del Sí, ahí a Alvarito en las control, cámaras. Si se ve bien. Los 2 libros, Se muchas gracias. ¿Se ven los libros? ¿Se llegan a ver? Economía de la doctor. corrupción y costo de la Economía corrupción de y la transparencia. Sí, de edición De Edicom, de Consejo Profesional. de Ciencias Económicas. Sí, acá sí, en- sí. Los Y el podemos pri- ir a buscar a Viamonte, ¿no? A Viamonte, y el primer libro fue en 2015, una época difícil Para corrupción, ¿no? para publicar ahí, fue difícil. Es que, te digo Fue que difícil eso. Vos contabas fuera del aire que a veces en ámbitos, no sé si universitarios, pero ámbitos de congreso, profesionales, es difícil también pasar, ¿no? Sí, porque sí. en el fondo todo el mundo, ¿no? Cuando Te voy el a dar intendente tiene un prostíbulo. Claro, te voy a dar un dato fuerte, y esto me van a... O sea, espero que no me insulten mis colegas. En el 2013 fue una jornada del sector público. Yo presenté una conferencia anticorrupción. Yo estaba en el comité académico y no me la permitieron dar. Acá en Capital, ¿eh? Bueno, no el consejo, no, lo que se armó. Sí, los que armaron en la me dicen, jornada. entonces, no voy a... ¿Se Sí, entiende? sí, Porque es obvio. difícil transmitir esto. Sí. Yo ahora estoy en el Congreso de San Juan, en el Congreso Profesional, promoviendo una conferencia sobre la ley de responsabilidad penal empresaria. Ahí queda en el aire. Porque en el fondo hay otra cuestión que es de cliché. Todo el mundo habla, se rasga las vestiduras, pero cuando vos le golpeas la puerta a la casa, es difícil eso. ¿Sabes qué? Hay un sitio, ya que estamos, a ver, de paso, ya que estás acá, Dale. está el sitio Contratar, que es del portal electrónico de contratación de obra pública, ¿no? Sí. Que en realidad está bien porque todo el mundo debería poder Perfecto, entrar y ver perfecto. información. La cuestión es que la vez pasada me cruzo una licitación que se hizo de una capacitación para jueces, ¿no? De interpretación de la ley, etcétera. Bueno, yo trabajo particularmente en eso, etcétera, y me dicen, che, ¿cuánto puede salir esto? Un periodista de TN. Me digo, ¿cuánto puede salir esto? Me llama, digo, mira, fíjate, miro las condiciones. Valor de la hora. 70 jueces, claro, eran dos jornadas de 6 horas, una cosa por el estilo. Digo, mira, no sé, ¿a qué precio? ¿Caro, barato, una empresa privada? ¿Quién paga? Y le digo, no sé, ponele 50.000 pesos como caro, Como 70.000 pesos, una fortuna. Si querés salir a robar en los caminos, 100.000 pesos para 2 días. 2 millones de pesos se pagó. Y era caro. Era caro. Pero, Ya se digo, ve que- y se presentaron 2 consultoras, las 2 pusieron más o menos un Porque valor no hay similar. prevención. Si Sí. yo pongo un poste antes de eso, Ujú. esto como los famosos contratos de la Ciudad de Buenos Aires con el tema de las consultoras. Yo pongo un poste antes, lo que es el control previo, no en todo, pero en algo. Ujú. Entonces, bueno, puedo, ¿se entiende? No perseguir lo chico, pero no voy a estar persiguiendo 100.000 pesos, tengo que poner un tope. Si yo estoy ahí, puedo decir, bueno, muchacho, Esto vale menos de tanto. hubo claro. una colusión ahí en 2, esto no vale esto. O sea, está bien, 2 millones de pesos que le pones comida, o sea, todo el costo total. Igual. O sea, igualmente. ¿Quién cocina? Por eso, Claro, no sé. Polvo Cus, de la tumba. Pero, no, Ay, pero es eso, ¿no? Increíble cómo estamos. Perfecto, Vicente. La verdad, encantado con toda la información que nos has muchísimas traído. gracias a ustedes por la promoción. Muchísimas gracias por permitirme explicar un poco esto. Muchas gracias. Gracias a vos. Vías de comunicación, teléfono 43 71 47 40. Nos buscan en Facebook como Sónica Radio y tanto en Twitter como en Instagram nos pueden buscar como @radiosónica.